Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Hoy viernes, avanzando la semana como siempre digo, y muchas razones para darle gracias a Dios. También necesidades, pero Dios la va a suplir. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por este viernes para vivir en santidad, para compartir en familia, para dejarnos guiar por ti. Y nos brindas hoy una nueva oportunidad, a pesar de los faltantes que hayan, a pesar de las crisis que hayan en las mentes, en los corazones de muchas personas. Padre, yo te pido que mediante esta palabra tú llegues a sus corazones, a esos corazones, Padre. Gracias porque tu palabra siempre nos lleva al arrepentimiento. Tu palabra siempre nos alienta y tu palabra nos recuerda que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque en ti tenemos la victoria asegurada. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, recuerden, no estamos solos. El Señor nos dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, al Señor Jesucristo, porque nos regaló salvación mediante la obra redentora que Él hizo en la cruz por nosotros, dando todo y derramando su preciosa sangre. Y no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo que nos acompaña, nos da fuerzas, nos defiende, nos sostiene y nos regala la victoria. Aplica la justicia de Dios a nuestras vidas. Y vamos a leer hoy primera carta a los tesalonicenses, el versículo 9 dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, vemos dos cosas en este versículo. Una, la atención, la hospitalidad que tuvieron esta gente de Tesalónica con Pablo y su equipo de trabajo cuando los visitó. Recuerden que ahora les está enviando una carta. Ahora bien, lo segundo que vemos, que esta gente definitivamente tuvieron una conversión, dejando sus ídolos, dejando todo ese paganismo, porque recuerden que esta gente son de hace 2000 años atrás y había un paganismo y había cualquier cantidad de situaciones, de pensamientos, de ideologías, y la cultura era totalmente tergiversada, apartada, desconectada de Dios en estas regiones. Recuerden que estaban dominados por el Imperio Romano. Y bueno, llega Pablo un día y estas gentes escucharon el mensaje. Recuerda que se convirtieron por oír el mensaje del Evangelio de Cristo. Y ellos no fueron superficiales con ese Evangelio, como hoy día podemos estar nosotros inclusive experimentando nuestra relación con Dios. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo nos ha ido a través de estos días analizando esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, contrastándola en nuestra vida? Yo les hago una pregunta después de que ustedes escuchan este devocional. Y si leen conmigo, leen la palabra de Dios, tienen Biblia en casa, la toman, la leen, oran, le piden a Dios la intercesión divina de su Santo Espíritu para que nos enseñe todas estas cosas. Y ustedes dicen, caramba, he encontrado que hay un cambio en mi vida, como veo reflejado en esta gente de Tesalónica. Y lo primero, les dije, la hospitalidad. A veces se presentan conflictos en el hogar. Ejemplo, cuando un familiar de tu esposa o de tu esposo tiene una necesidad de albergar en casa a un familiar, bien sea porque viene de otra ciudad y necesita alojamiento, a veces nos cuesta o lo hacemos con mucha amabilidad o hacemos nosotros a sección de personas, dependiendo la conveniencia o dependiendo el nivel económico de esa persona, familiar o amigo, se nos facilita ayudarlo, o nos cuesta más cuando las personas a veces puede ser que no te caigan bien,
o a veces esas personas inclusive, porque pasa de todo, ¿cierto? Inclusive son un poquito confianzudos y llegan a rayar en lo abusivo, de que tú le abres las puertas de la casa y también no son cuidadosos, no son educados, sino que abusan de la confianza que usted les da. ¿Por qué les pongo todos estos tópicos? Porque como cristianos, pues lo primero, nosotros debemos ser agradecidos con quien nos abre las puertas de su casa y claramente no abusar de la confianza de esas personas, sean hermanos, amigos biológicos o hermanos en la fe. Ahora bien, el otro tópico, que nos cuesta ayudar a la gente, no nos gusta incomodarnos. Esta gente de Tesalónica fue generosa y quisieron dar y estuvieron dispuestos a dar. 2, dejaron todos esos ídolos, o sea, todo aquello que los tenía desconectado a Dios. Y la pregunta, trayendo esta palabra a nuestras vidas es, recuerden que ya hemos recibido ese regalo de salvación, esa gracia nos debe conducir a vivir en santidad. Pero mi pregunta es, ¿qué nivel de obediencia tenemos nosotros? Recuerden el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos llevando esa relación con Dios? ¿Qué has dejado? Por eso les preguntaba, ¿qué cambio y transformación hay hoy día y durante estos días que estamos leyendo la palabra de Dios, la carta a los tesalonicenses, que tú puedas hablar con tu esposa, con tus hijos, en casa, con las personas que tú escuchas este devocional? Y bueno, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué cambios tú has visto en mi vida? Pero les digo de antemano, vamos a sentarnos a hablar y vamos a hacer una tertulia en casa de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Claramente no para que después terminen en discusiones o como que es una competencia, es que yo he sido más obediente, tú no, en fin, no, ese no es. El punto es para que podamos evidenciar en qué aún todavía estamos fallando, o qué tanto les ha ayudado, nos ha ayudado, me incluyo ahí esta palabra, para que si en estos momentos, ejemplo, ya viene el fin de año y viene la familia a visitarte, ¿qué tan hospitalarios somos? ¿Y qué tan hospitalarios somos cuando hay una necesidad en la familia? ¿Y qué es eso, César? ¿Por qué tanto énfasis en eso? Porque la palabra lo dice. Pero ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a ser hospitalarios? Claramente la palabra de Dios que nos enseña que debemos de ser ¿qué? Bondadosos, amables, generosos. Pero también el otro lado que ya les dije, de no abusar de las personas que usa Dios para ayudarnos. Y eso es dejar los ídolos, ¿sabe? Porque cuando dejamos ese egocentrismo, dejamos de ser tan egocéntricos que, no, yo no me voy a incomodar por fulanita o por fulanito. No, para eso existen los hoteles. No, pero es que ellos no tienen plata. Bueno, para eso existen las casas de paso si tienen una necesidad. Entonces, esto sirve para que nosotros dejemos de ser muchas veces crueles y sobre todo con la gente o nuestros familiares de menores recursos. Pero aquí no se trata de discriminar ni de estratificar a nadie. Se trata de que la palabra de Dios la usemos para bendición, no solo de nosotros, sino de toda nuestra familia, de todo nuestro entorno y claramente pedirle la guía a Dios a quién podemos nosotros hospedar en casa, pero también claramente dejando de lado nuestro egocentrismo para poder llegar a ser generosos como esta gente de Tesalónica. Termino hoy con esto. Hebreos 13, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Qué bueno que ya nos estamos amando, ¿cierto? Sigámonos amando fraternalmente. Y en el entorno donde yo digo, qué bueno que ya nos estamos amando, pues es precisamente en tu hogar, en tu matrimonio, tu familia. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero ¿sabe qué? Esa hospitalidad es para que vivamos en paz todos en casa, en el hogar, en la familia, y que estemos dispuestos a incomodarnos
y a dar como Cristo lo haría. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque tu palabra, cuando tú nos iluminas y nos muestras las necesidades, muchas veces pedimos para nuestros propios deseos, pero no pedimos para a quién puedo ayudar en este día. Y cuando se me presenta la oportunidad, a quién ayudar, quién está dispuesto a hacerlo. Padre, ayúdanos en ese reto. Gracias, Padre, porque algunos sin saberlo han hospedado hasta ángeles y algunos sin saberlo han dejado ya esos ídolos, porque como cristianos ya quizás no tenemos los ídolos del trago, del adulterio, de la mentira, del robo, pero cuánto todavía somos egocéntricos, Padre, y no estamos dispuestos a ceder en algunas situaciones. Yo oro para que todos quienes nos conectemos a este devocional estemos dispuestos a alegrar el corazón de un ser querido, ayudándole hospitalariamente, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen reto para hoy. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.